Chicos, espero todos se encuentren muy bien. Yo soy el ingeniero Edgar Yacit Barrios Saucedo. El día de hoy los voy a estar acompañando en la cápsula número 11 de la materia Geometría uno. Bueno, para ir iniciando, voy a compartirles mi pantalla para poder dar inicio con la presentación que les tengo preparado. Ok, bueno. Introducción. Las parábolas, elipses e hipérbolas son tres tipos de secciones cónicas, figuras geométricas que se generan cuando un plano corta un cono en diferentes ángulos. Cada una de estas curvas tiene características y propiedades únicas que las hacen fundamentales en diversos campos de estudio. Las parábolas se forman cuando el plano corta el cono de manera paralela a una de sus generatrices y su propiedad principal es que todos los puntos de la parábola tienen una distancia igual al foco y la directriz, elipses y la directriz. Las elipses, por su parte, son generadas cuando el plano corta el cono en un ángulo oblicuo. Esta curva tiene dos focos y una propiedad interesante. La suma de las distancias desde cualquier punto de la elipse a los dos focos siempre es constante. Por último, las hipérbolas se forman cuando el plano corta el cono en un ángulo mayor al de la elipse. Esta curva tiene dos ramas que se extienden hacia el infinito y su propiedad clave es que la diferencia de las distancias desde cualquier punto de la hipérbola a los dos focos va a ser constante. Estas tres secciones cónicas no solo son fundamentales para el estudio de la geometría, sino que también tienen aplicaciones en el área de la física, la ingeniería, la astronomía y la óptica. Bueno, en este tema, en esta cápsula más bien, número 11, vamos a ver lo que son las parábolas, elipses e hipérbolas, una breve introducción y sus propiedades. Bueno, la geometría analítica, para dejar claro esto, la geometría analítica es una de las ramas más importantes de la matemática, ya que permite estudiar figuras geométricas mediante ecuaciones y coordenadas, y dentro de ellas destacan tres turbas conocidas como secciones cónicas, que son la parábola, la elipse y la hipérbola. Y estas figuras van a recibir ese nombre porque se obtiene al intersecar un cono en un plano en distintas posiciones, y de ahí es que su estudio provenga desde la antigua Grecia, cuando Apolonio de Perga descubrió las propiedades hace más de 2000 años. Quiere decir que todos estos temas y todo lo que vamos a ver aquí, pues a continuación, ya tienen 2000 años. O sea, para que nos demos una idea, pues de cuántos años han pasado, o sea, y estos conocimientos pues siguen siendo bases para la geometría y sobre todo pues para la, sobre todo para la geometría analítica. Bueno, antes que nada vamos a pasar a darles un breve recorrido por lo que es cada uno de estos conceptos. Vamos a iniciar por la parábola. Bueno, la parábola es la curva resultante cuando un plano corta el cono de forma paralela a su generatriz y geométricamente puede definirse como el conjunto de dos puntos equidistantes de un punto fijo llamado foco y de una línea fija llamada directriz. Bueno, dependiendo de su orientación, esta parábola va a poder abrirse hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda o hacia la derecha. ¿Cuáles son sus propiedades, las principales propiedades de la parábola? Pues bueno, la parábola tiene un vértice, que es el punto donde la parábola va a cambiar de dirección. Su eje de simetría va a pasar por el foco y por el vértice, y la distancia focal A va a determinar qué tan abierta o cerrada es la parábola. Mientras mayor sea, más abierta será esta. Bueno, también posee una recta directriz y un foco, elementos que definen completamente su forma. Y recordemos que la parábola es una curva de una sola rama, a diferencia de la elipse o la hipérbola. ¿Y cuáles son las aplicaciones de la parábola? Pues bueno, la parábola aparece en trayectorias de proyectiles, en el diseño de antenas parabólicas, en los reflectores de luz, inclusive en el sonido, ya que todo rayo que llega paralelo a su eje se refleja pasando por el foco y pues crea una parábola. Bueno, el segundo concepto es la elipse.
La elipse surge cuando un plano corta el cono en un ángulo menor a su generatriz, sin llegar a ser paralelo a la base, y este se define como el conjunto de puntos cuya suma de las distancias a dos puntos fijos llamados focos va a ser constante. ¿Y cuáles son sus propiedades? Pues bueno, el elipse va a poseer dos ejes de simetría, uno mayor y uno menor. También tiene dos focos y un centro. Y sus aplicaciones, pues aparecen en las órbitas de los planetas, los satélites, perdón, y según las leyes de Kepler, y también en el diseño de las salas acústicas y la óptica, donde los reflejos que parten de un foco siempre van a pasar por el otro. Ahora, por su parte, la hipérbola se obtiene cuando el plano corta ambas partes del cono, produciendo así dos ramas abiertas y simétricas, y se define como el conjunto de puntos cuya diferencia de distancias a dos focos es constante. ¿Y cuáles son las propiedades principales? Pues bueno, tiene dos ramas que abren en direcciones opuestas, posee dos focos y dos asíntotas. También son líneas rectas que se aproximan a las ramas sin llegar a tocarlas, y sus asíntotas definen el marco geométrico que guía la apertura de estas ramas. ¿Y cuáles son sus aplicaciones? Pues bueno, la hipérbole se utiliza en la trazabilidad de señales de radar, en la óptica de espejos hiperbólicos, en la radioastronomía e incluso en sistemas de navegación como el GPS, donde la intersección de hipérbolas determina la posición exacta en donde estamos. Y bueno, estas tres figuras están unidas por una relación profunda, ya que comparten elementos comunes como lo es el foco, la directriz y la excentricidad que determina su tipo. Bueno, esta propiedad nos muestra que las cónicas no son figuras aisladas, sino son una familia continua de curvas con comportamientos distintos según la inclinación del plano que se corta el cono. Podemos ver que básicamente todas estas figuras o líneas cónicas vienen a partir de, pues, de dividir o cortar o seccionar un cono. Bueno, ahora sí vamos a entrar en materia. Ya quedó claro que una parábola es la curva simétrica que se puede definir como el conjunto de todos los puntos en X y Y en los planos que esté a tal distancia desde cualquier punto en la parábola hasta un punto fijo, que ese va a ser llamado el foco y va a ser igual a la distancia del mismo punto en la parábola hasta la recta fija llamada directriz. ¿Y cuál es la ecuación de la parábola? Pues bueno, la ecuación estándar de la parábola puede describirse en dos formas principales y estas van a depender de la dirección en la cual esté abierta. Si la parábola se abre hacia la derecha o hacia la izquierda, su ecuación va a ser y cuadrada va a ser igual a 4px. Y si la parábola se abre hacia arriba o hacia abajo, como está aquí en el ejemplo o en la representación gráfica, su ecuación va a ser x cuadrada va a ser igual a 4py, donde p va a ser la distancia del vértice al foco. Y recordemos que el vértice de la parábola es el punto de intersección de la parábola con su eje de simetría. Bueno, ¿cuáles son las propiedades? Pues ya quedó que la parábola tiene foco, directriz, eje de simetría y vértice. El foco es el punto fijo en el que se encuentra el centro de la parábola. Todas las trayectorias de los objetos que se mueven a lo largo de la parábola están dirigidos hacia este punto. La directriz es la recta fija que está situada fuera de la parábola. El eje de simetría es la recta que pasa por el vértice y por el foco de la parábola. Y el vértice es el punto de la parábola más cercano a la directriz y al foco, y se encuentra a medio camino entre el foco y la directriz, y es el punto menor o de mayor distancia de una parábola. ¿Qué aplicación tiene la parábola? Pues bueno, las parábolas tienen una amplia gama de aplicaciones prácticas en la vida real y en distintas áreas de la ciencia, la ingeniería y la tecnología. Por ejemplo, en la óptica, las parábolas se usan en la reflexión de ondas y partículas. Y en antenas parabólicas, los rayos que inciden paralelamente a los ejes de simetría de la parábola, estos van a verse reflejados o reflectados en el foco, lo cual va a permitir recibir señales de manera más eficiente. También en los faros parabólicos, los faros de los automóviles y de las linternas utilizan una superficie parabólica para reflejar la luz hacia un punto en particular. También
se ocupa para las trayectorias de los proyectiles, ya que en física la trayectoria de los proyectiles con una pelota lanzada al aire son parábolas bajo la influencia de la gravedad. La forma exacta de la trayectoria va a depender de la velocidad inicial y del ángulo de lanzamiento. Pues lo podemos de inclusive nosotros constatar arrojando cualquier objeto que nosotros lancemos va a tender a formar una parábola. Esto es porque pues el objeto que estamos lanzando va a ir con una fuerza y aparte un ángulo de inclinación a la hora que nosotros lo lancemos. Y recordemos que este objeto siempre va a estar buscando o ser atraído por la fuerza de gravedad que va a empujar hacia abajo, lo que va a dar este efecto parabólico. Bueno, también se ocupa para la construcción de puentes, ya que en la ingeniería civil las parábolas son fundamentales en el diseño de los arcos, los puentes. Y pues en el diseño de carreteras y caminos, pues también se ocupan. La elipse, pues ya vimos que la elipse es la curva cerrada, es una curva cerrada que se forma cuando un plano corta el cono en el ángulo que no es perpendicular a su eje. Podemos ver que el elipse tiene dos ejes principales, el eje mayor y el eje menor, y los puntos de la elipse cumplen con la propiedad de que la suma de las distancias de cualquier punto de la elipse a dos puntos fijos, que estos van a ser llamados focos, van a ser constantes. ¿Y cuál es la ecuación de la elipse? Pues bueno, la ecuación estándar centrada en el punto 0,0 con el eje mayor x nos dice que va a ser x cuadrada entre a cuadrada más y cuadrada más b cuadrada y este va a ser igual a 1, donde a es el semieje mayor, o sea, la mitad de la longitud del eje mayor y b es el semieje menor, o sea, la mitad de la longitud del eje menor. Y aquí vemos una regla. Si A va a ser mayor a B, la elipse va a ser alargada horizontalmente, como está en este caso. Y si B es mayor a A, este va a ser alargado verticalmente. Y aquí vemos cómo funciona. Básicamente aquí, en esta representación gráfica, estamos viendo cómo B es más grande respecto al punto A o a la línea A. Entonces, esta parábola tiende a ser alargada horizontalmente. Y en este caso, la parábola está siendo alargada verticalmente o sobre el eje Y. Bueno, ya vimos que, pero para calcular el área de una elipse se calcula usando la fórmula, área va a ser igual a pi por A por B. Y B, A va a ser el semieje mayor y B va a ser el semieje menor. Aquí podemos ver, este va a ser nuestro eje mayor y este va a ser nuestro eje menor, al menos en este ejemplo. La propiedad o característica de la elipse es que la suma de las distancias desde cualquier punto de la elipse a los dos focos va a ser constante o igual a 2A. Esto puede ser útil en el diseño de espejos elípticos, donde el foco se utilizan para concentrar la luz. Y otras aplicaciones de la elipse, pues es en la óptica, ya que los lentes y los espejos elípticos que utilizan los telescopios y microscopios para enfocar la luz en un solo punto. En la astronomía, pues las órbitas planetarias son elipses, con el Sol en uno de los focos, según las leyes de Kepler. Y esta teoría es fundamental para entender el movimiento de los planetas, recordémoslo. Y en la ingeniería del diseño, pues en los diseños arquitectónicos y estructurales, la elipse se utiliza en la construcción de puentes, edificaciones y así como sistemas de concentración de energía. Bueno, la hipérbola es el conjunto de puntos XY tal que la diferencia de las distancias a dos puntos llamados focos van a ser constante. Y la ecuación de la hipérbola nos dice que x cuadrada entre a cuadrada menos y cuadrada entre b cuadrada va a ser igual a 1. Y aquí, en el foco, al igual que la elipse, la hipérbola va a tener dos focos, pero a diferencia de la elipse, la diferencia de esto es las distancias desde cualquier punto de la hipérbola a los focos, esta siempre va a ser constante. También las hipérbolas tienen asíntotas, que son líneas rectas que se aproximan a la curva, pero nunca la tocan. Y las asíntotas definen la orientación y la apertura de nuestra hipérbola. Recordemos que la hipérbola va a tener dos ejes, el eje transversal, que es el que conecta los vértices de la hipérbola, y el eje conjugado, que este va a ser perpendicular al eje transversal. Y aquí pues podemos ver dónde está nuestro eje transversal y nuestro vértice, nuestro foco.
¿Cuáles son las aplicaciones? Pues bueno, las trayectorias de objetos que se mueven bajo la influencia de fuerzas gravitacionales como cometas y satélites. En los sistemas de navegación, pues también se ocupan los receptores. Los receptores utilizan la propiedad de distancia de la hipérbola para calcular la posición de un transmisor, y en las matemáticas y en la geometría analítica, pues la hipérbola se utiliza para modelar curvas de nivel, resolver problemas de los cuales las trayectorias de las partículas no son circulares. Y bueno, un resumen y comparación, pues las parábolas, elipses y hipérbolas son secciones cónicas fundamentales que presentan propiedades geométricas distintivas. Las parábolas tienen un foco y directriz y van a describir trayectorias de proyectiles. Los elipses tienen dos focos y se utilizan en el estudio de las órbitas de los planetas. Y las hipérbolas van a tener dos focos y se utilizan a modelar trayectorias en física y telecomunicaciones. Y aquí pues podemos ver, ahora sí que ¿cómo son estas curvas? Aquí vemos lo que es el círculo, este es un elipse, la hipérbola y la parábola. ¿Qué aplicación tiene todo esto? Pues bueno, en el modelado de pozos y sobre todo en la ingeniería petrolera, pues en la perforación de un pozo se puede representar mediante curvas y la ecuación de un sistema de coordenadas tridimensionales. También para el modelado de flujos de fluidos de reservorios, ya que estos también se utilizan para modelar el flujo de los fluidos a través de los reservorios petroleros, utilizando las ecuaciones que vayan a describir la distribución de presión y velocidades dentro de las formaciones rocosas. También la geometría analítica va a ser fundamental para garantizar que las tuberías sigan las rutas más eficientes y seguras, tomando en cuenta la topografía y evitando así obstáculos naturales. Se utilizan líneas rectas y curvas elípticas para representar la trayectoria de nuestro oleoducto, calculando la distancia y el ángulo entre puntos específicos, lo cual va a ser crucial para el monitoreo y el mantenimiento de nuestro sistema. También se van a ocupar para las simulaciones de reservorio y así optimizar nuestras estrategias de extracción. La modelización tridimensional de los reservorios con sistemas de coordenadas cartesianas o cilíndricas son clave para simular cómo el petróleo y el agua se van a mover a través de nuestras formaciones rocosas y para determinar la estrategia de perforación y de recuperación mejorada. Y obviamente también para su optimización del uso de equipos de perforación, ya que los ángulos de inclinación y las curvaturas de nuestro pozo van a ser calculados mediante la geometría analítica, ayudando a maximizar la eficiencia y reduciendo así los costos operativos. Bueno, y ya para cerrar en conclusión, podemos ver que las parábolas, elipses y hipérbolas son fundamentales en la geometría y tienen aplicaciones prácticas que van a ir mucho más allá de las matemáticas. Las parábolas son esenciales en óptica, ya que se utilizan para diseñar espejos parabólicos que concentran la luz en un solo punto y también se aplican al estudiar las trayectorias de los proyectiles. Ahora, las elipses son claves en la astronomía para describir las órbitas planetarias y en la óptica para dirigir la luz de una manera eficiente, como en el caso de las lámparas. Las hipérbolas se utilizan en comunicaciones y navegación debido a su capacidad para modelar trayectorias de señales, y en el estudio de las curvas no solo nos ayuda a resolver problemas matemáticos, sino que también nos está proporcionando las herramientas para entender y diseñar tecnologías avanzadas en diversas disciplinas. Y a lo largo de esto hemos visto cómo estas figuras geométricas nos permiten modelar y resolver problemas del mundo real, mostrando la importancia de la geometría en la ingeniería, la ciencia y más allá. Bueno, chicos, espero que haya sido de su agrado esta cápsula. Les recuerdo a todos mi nombre. Yo soy el ingeniero Edgar Yacit Barrios. Muchas gracias a todos por su tiempo y nos vemos en la siguiente cápsula. Hasta luego.